Buenos días. Completando el video anterior en el que hablamos de los elementos esenciales y accidentales de la obligación y concluimos con el sujeto. Pero completando, digo, lo referente al sujeto, tenemos que acotar que el sujeto puede ser determinado o determinable. Es determinado cuando está establecido en el origen de la obligación y es determinable cuando puede ser determinado en el transcurso funcional de la obligación, pero siempre al momento del pago debe estar determinado. Es decir, tiene que haber una posibilidad de ser determinado al momento del pago en todos los casos. Ese sujeto, decimos, también puede ser público, puede ser persona física, persona jurídica, y la diferencia entre uno y otro hace en cuanto a la capacidad que la persona jurídica solo la tiene para aquellos actos que constituyan su objeto o para el cumplimiento de sus fines. Decimos ejemplos característicos de sujeto determinable, es, por ejemplo, las obligaciones propter rem, los contratos por persona designar, en el cual ambas partes realizan un contrato que da origen a las obligaciones, pues una de las partes va a quedar indeterminada, que se determinará con posterioridad a la realización de algún acontecimiento, por la ocurrencia de algún acontecimiento o la realización de algún hecho. También la estipulación en favor de un tercero, donde dos partes convienen, promitente y estipulante, convienen una prestación, una obligación con un beneficiario que va a ser un tercero. Ese beneficiario va a estar indeterminado y se determinará cuando acepte el beneficio. El ejemplo para comprender que se da siempre de este supuesto es cuando una obra social contrata una medicina prepaga para beneficio de sus afiliados o de sus futuros afiliados. Entonces ahí tenemos que se va a determinar el objeto cuando se acepte la prestación, se acepte ese beneficio. También la promesa de recompensa, que es cuando alguien se compromete a un beneficio, si la otra parte cumple con determinados requisitos de esa promesa de recompensa. La oferta al público, en el cual el deudor está determinado desde el comienzo de la obligación, ofrece, y el acreedor va a constituirse como tal, se va a determinar cuando también reúna o acepte los requisitos de esa oferta. Hasta aquí con relación al sujeto. Nos falta hablar ahora del objeto de la obligación. El tema del objeto de la obligación ha sido un tema muy controvertido, con diversas teorías, incluso con diferencias terminológicas. Vamos a tratar de abarcarlas a la mayoría de ellas. En una primera teoría, nos dice que en realidad el objeto de la obligación es la conducta debida por el deudor. Es decir, aquella conducta que el deudor debe desarrollar para satisfacer el interés del acreedor. Es puramente conductual. Entonces, ¿en qué lugar nos queda? Si sabemos que las obligaciones son de dar, de hacer o de no hacer, ¿en qué lugar nos queda la cosa, en las obligaciones de dar cosas ciertas? Se ha preguntado la doctrina. Y nos dice, entonces, esa cosa que debe entregar sería el objeto de la prestación, o sea, el objeto del objeto, porque si la prestación es el objeto de la obligación, ese sería el objeto del objeto. Entonces, parte también, lo interpreta que el objeto lo interpreta, lo soluciona en este conflicto, entendiendo que el objeto inmediato de la obligación es la conducta debida por el deudor, el plan prestacional. Esa conducta es el objeto inmediato. El objeto inmediato sería la cosa, en las situaciones de dar cosas ciertas, por ejemplo, una conducta, o un hacer o un no hacer. Hasta ahí las teorías asociadas al subjetivismo, es decir, se ponen en el polo deudor, el sujeto deudor. Otras teorías patrimonialistas sostienen que la conducta debida no puede ser el objeto de la prestación porque no es coercible, es decir, el poder del acreedor, eso que puede exigir el acreedor, no puede ser nunca ejercerse sobre la persona del deudor, sino sobre su patrimonio. Por eso se llama patrimonialistas. Es decir, para este tipo de teorías, que son varias, el objeto de la obligación es el bien debido. Es decir, una teoría nos pone del lado del deudor, es la conducta debida por el deudor, y la otra teoría nos pone se apoya sobre la exigibilidad del poder, sobre dónde
el acreedor puede ejercer su poderío. Una tercera posición soluciona el conflicto, es decir, conflicto entre prestación y objeto de la obligación, diciendo que el objeto de la obligación es el bien debido, mientras que la prestación o el comportamiento del deudor es el contenido de la obligación. Es decir, separa la conducta del deudor del objeto de la obligación, estableciendo en una que constituye el contenido integral de la obligación, mientras que el objeto es la cosa debida, es el bien debido, es el interés del acreedor, ya sea un hacer, un dar, un hacer o un no hacer. Y el contenido es la conducta debida por el deudor. Una cuarta, digamos, posición integra estos dos supuestos, prestación y contenido, o prestación y objeto, sino que ambos constituyen el objeto de la obligación, tanto el bien debido como la conducta debida para satisfacer el interés del acreedor. De todos modos, entonces, podemos decir, resumiendo, que tenemos teorías que dicen que el objeto de la obligación es el bien debido que satisface el interés, y otros, el objeto de la obligación es la prestación, que es la conducta debida por el deudor. Y ambas cuestiones integran sí la estructura de la obligación como esencial. Nosotros decimos el objeto, los requisitos que tiene el objeto. El objeto tiene como requisitos que debe ser lícito, determinado o determinable, debe ser posible material y jurídicamente, debe de tener valor patrimonial y satisfacer interés lícito del acreedor o protegido del acreedor. Comenzamos por la licitud. El objeto debe ser lícito, es decir, una obligación cuyo objeto, y aquí recuerden las definiciones distintas que dimos de objeto y controvertidas, ese debe ser lícito, es decir, debe estar adecuado a todo el sistema jurídico y a su vez no prohibido por las leyes. Cuando hablamos de licitud, hablamos de, en general, todo el sistema, todo el ordenamiento jurídico, y además hay objetos prohibidos específicamente para determinadas obligaciones. Entonces debemos decir que eso hace a la licitud, aunque la prohibición para algunas obligaciones también se ha considerado como que en lugar de estar vedado por su prohibición, sino que está vedado por su imposibilidad jurídica, que vamos a ver ahora. El objeto debe ser determinado. Decimos, no puede haber un objeto de tal forma la indeterminación de lo que deba cumplir el deudor, de la conducta debida del deudor o del bien que debido, de la conducta desarrollada por el deudor o el bien debido que satisface el interés del acreedor, no puede ser tan indeterminado que nunca se pueda llegar a ejercer las facultades del acreedor y hacerlo posible, y hacerlo real o concretarlo. Determinable puede serlo en la génesis, pero en el cumplimiento debe estar determinado. Se va a determinar muchas veces en el cumplimiento con casos de obligaciones de objeto múltiple. Ahora, además, debe ser posible material y jurídicamente. Jurídicamente posible es el caso en que es posible físicamente la existencia. Y es, además, posible jurídicamente, debe ser que sea apto para ese tipo de obligación. Por ejemplo, no podríamos constituir una prenda sobre un inmueble, porque la prenda tiene que tener un objeto, que recaer sobre un objeto mueble. Ya ven que seguimos, se nos hace bastante complicado distinguir a veces el objeto de la prestación. Decimos que debe ser material jurídicamente posible, pero además debe tener valor patrimonial. En principio debe tener valor patrimonial, ¿por qué? Porque estamos hablando de derechos patrimoniales. Ya vimos al principio la distinción. Estos derechos patrimoniales, entonces tenemos que decir que tienen que tener un valor patrimonial. Lo que debe tener valor patrimonial es lo considerado el bien o la conducta debida
pero el interés del acreedor puede no ser patrimonial. Esto es una vieja discusión cuyos principales exponentes son sobre el interés son alemanes, Winshall y Yering, donde discuten qué es lo que debe tener patrimonialidad. En resumen, podemos decir que lo que tiene que tener patrimonialidad es el objeto de la obligación, pero el interés a satisfacer por el acreedor puede ser no patrimonial. Allí, un ejemplo clásico es el ejemplo de la construcción de que una persona contrata a un escultor para realizar una obra para homenajear a un determinado prócer. El hecho de homenajear a un prócer carece, que es el interés del que contrata al escultor, carece de valor patrimonial, pero sí lo tiene la escultura, lo cual decimos entonces, ahí sí, el objeto tiene valor patrimonial. En cuanto a siguiendo con el tema de lo que podemos ampliar sobre el objeto de la obligación, podemos decir que hay obligaciones de sujeto singular y de sujeto múltiple, que algo hablamos en el video pasado, porque es, según Moshe Espanés, es un accidente, digamos, del elemento esencial que es el objeto. El objeto puede ser entonces simple o puede ser un objeto múltiple y puede ser un objeto múltiple que puede ser en forma conjunta, que se deban todos, o disyunta, que se deba una de ellas. Esta singularidad y pluralidad afecta tanto al sujeto como al objeto como al vínculo. A los sujetos vimos, por ejemplo, las obligaciones disyuntivas, que son aquellas obligaciones que tienen pluralidad en cada uno de los polos, pueden ser ambos, puede ser activa, que sean plurales los acreedores, puede ser pasiva, que sean plurales los deudores, y que la percepción por uno de ellos de la prestación o el cumplimiento de la obligación por parte del deudor disyunto excluye a todos los demás de la relación. En este caso decimos, bueno, acá hay también una pluralidad de sujetos. Y podemos decir también, cuando hay pluralidad de sujetos, puede haber también pluralidad de vínculos. En las obligaciones, por ejemplo, mancomunadas, donde hay varios acreedores o varios deudores mixtas, por ejemplo, pueden ser activas o pasivas o mixtas, se establecen vínculos obligacionales entre acreedores y deudores separados entre sí, cada uno debe su parte, o pueden ser coligados con las obligaciones solidarias, puede haber una solidaridad también activa o pasiva. En cuanto al objeto, dijimos entonces, si es múltiple y es conjunto, se debe todo, si es disyunto, puede ser las obligaciones alternativas o facultativas. En realidad, propiamente dichas son las alternativas, que son aquellas cuyo objeto los constituyen diferentes prestaciones diferentes entre sí, y que va a resultar el pago de la que elija quien tenga la opción, que si es una regular va a ser el deudor, en principio siempre el deudor, y si es irregular va a ser el acreedor. Bueno, hasta aquí entonces los elementos de la obligación y como les dije la clase pasada, voy a abrir un foro que voy a dejar abierto durante 2 días para todas las preguntas que ustedes, o dudas o preguntas o todo lo que quieran transmitir en estos 2 días, lo hacen a través del foro del programa Moodle. Bueno, muchísimas gracias.